Ya las aclaraciones anteriores, concedemos la palabra al señor defensor para que sustente su solicitud, doctor Diego. Gracias, señoría. La defensa del señoría había solicitado esta audiencia con base en lo normado en el artículo 314, numeral cuarto. Esto, señoría, que expresa lo siguiente: la detención preventiva en establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de la residencia en los siguientes eventos. Numeral cuarto: cuando el imputado o acusado estuviera en estado grave por enfermedad previo dictamen de médicos oficiales, el juez determinará si el imputado o acusado deberá permanecer en su lugar de residencia en clínica u hospital. Este numeral cuarto, señoría, que acabo de citar, pues habla de un estado grave de enfermedad por parte de mi patrocinado. Entonces, sobre esa, señoría, sobre esa base es la solicitud que se va a hacer por parte de la defensa, no sin antes advertir, señoría, que mi patrocinado, pues el señor, se le realizaron pues las audiencias de legalización de captura, imputación y medida de aseguramiento el 10 de diciembre del 2020 por parte del Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Timbío, Cauca, con función de control de garantías. En esa audiencia, señoría, pues a mi patrocinado se le, según el acta, pues, que yo correré traslado, o aunque yo ya corrí traslado, señoría, pues de estos elementos, pues igualmente si hay necesidad de volverlos a correr, pues los volveré a correr. Se le imputó a mi patrocinado pues los delitos de concierto para delinquir, artículo 340, en concurso con el artículo 376 del Código Penal, señoría. Esa, digamos, es la imputación que se le hizo a mi patrocinado y pues sobre esa base precisamente fue que gravitó la medida de aseguramiento. Ahora, señoría, la defensa solicita una sustitución de la medida de aseguramiento intramural a una sustitución en domiciliaria, señoría, como quiera que considera la defensa que mi patrocinado actualmente padece una enfermedad grave que, como lo demanda el artículo 314, numeral cuarto, pues haría viable, señoría, su internamiento o bien sea en su residencia o en una clínica, señoría, pues eso ya lo decide usted como dice la norma. De todas maneras, la defensa considera pues que en este caso sería viable la residencia. Con esto, señoría, o mejor, el elemento material probatorio con que cuenta la defensa para solicitar, señoría, esta sustitución, gravita sobre un dictamen realizado por parte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del mes de febrero, el cual está suscrito por la profesional, por el profesional David Andrés Ojeda Martínez, señoría. Dentro de pues todo el componente o los componentes pues que tiene, señoría, el documento, simplemente voy a hacer énfasis en lo que considera la defensa pues lo más importante. Sin embargo, señoría, pues como vuelvo y reitero, el elemento pues ya se le corrió y si es necesario vuelve y se le correrá traslado nuevamente. En cuanto a mi patrocinado, pues sabemos que se llama el señor, es una persona pues de 61 años de edad, señoría, y especialmente en este dictamen, en la capítulo donde dice enfermedad actual, la defensa quiere destacar que se describe aquí que mi patrocinado se dice que hace 18 meses tiene una evolución consistente en movimientos involuntarios en miembro superior izquierdo, cefalea intensa tipo opresivo con escala análoga de dolor de 8 a 10 que disminuía parcialmente a la analgesia oral automedicada asociada a la desviación súbita de la comisura labial hacia la derecha, caída de su propia altura con posterior consulta a centro médico donde realizan intervención quirúrgica con resección de tumor no especificada. Igualmente, señoría, en este acápite se describe un deterioro clínico neurológico con cuadro clínico persistente de cefalea con hemicráneo izquierdo tipo pulsátil. Esta es escala análoga del dolor de 9 a 10 con disminución parcial con la ingesta de analgésicos orales no esteroides asociado a hemiparesia izquierda. Aquí cuando se habla, señoría, de la hemiparesia izquierda quiere decir
que mi patrocinado ha perdido la sensibilidad y fuerza en lo que tiene que ver pues con el lado izquierdo de su cuerpo. Igualmente, señoría, en el acápite siguiente del resumen de información disponible en documentos aportados, señoría, considera la defensa que hay que destacar pues en este acápite que mi patrocinado fue intervenido por neurocirugía por presentar síndrome convulsivo generado por tumor cerebral y se dice aquí que se le hizo una craneotomía parietal derecha con una evolución favorable. E igualmente se expresa pues que los medicamentos que se está suministrando pues le causan a mi patrocinado alucinaciones. En este capítulo también, señoría, el resumen de información disponible en documentos aportados, otra información que quiere destacar que se consigna aquí la defensa es que se dice que mi patrocinado tiene un antecedente de laparotomía exploratoria por hernia complicada en abdomen secundario a arma cortopunzante. Entonces considera, señoría, pues que esa información también hay que tenerla en cuenta, pues por lo menos la que destaca la defensa de este aparte. En la parte, señoría, de la epicrisis que se habla aquí, pues que lo que se toma pues de la historia clínica del 8 de enero del 2021 de la Clínica Santa Gracia, vuelve y se reitera pues que mi patrocinado tiene un antecedente de recepción tumoral síndrome convulsivo secundario con abandono de tratamiento desde el 2018 y se habla que el paciente pues refiere al momento pues del examen, refiere dolor en la pierna izquierda, en la región lumbar. Al examen físico se evidencia valoración ambulatoria por medicina general en su orden de presentación de servicio paciente con secuelas de tumor cerebral tipo hemiparesia, síndrome convulsivo y dice aquí que amerita valoración por psiquiatría, examen físico neurológico anormal, se describe aquí. Bueno, eso, señoría, en cuanto a los acápites pues del dictamen y voy a pasar ya acá a la penúltima página donde habla ya de la discusión. Aquí pues la información que quiere destacar aquí la defensa es lo que se consigna en este aparte que expresa que el examen físico se evidencia una hemaparesia izquierda con extremidades ipsitaterales, hipotróficas e hipotónicas. Dice que ingresa en silla de ruedas, pero se coloca de pie y se moviliza con dificultad. Aplicando la escala de Bartel, que permite describir el grado de dependencia de una persona para realizar sus actividades diarias, tiene de 40 a 100, teniendo dependencia para deambular, bañarse, desplazarse para realizar diuresis y deposición, lo que le da al examinado un grado de dependencia moderado para realizar actividades cotidianas. El tratamiento y valoración debe ser multidisciplinario por las especialidades médicas involucradas y se debe garantizar que tenga medidas de protección contra caídas y espacios adecuados para su movilización en marcha con apoyo o silla de ruedas. De la misma manera, garantizar administrar la medicación formulada y dispensarla a horarios estipulados. La asistencia a terapias físicas y controles médicos con las especialidades médicas debe ser periódicas y sin interrupciones. Por lo anterior, el sitio de reclusión en el que se encuentra el examinado debe facilitar todas las condiciones antes mencionadas. Bueno, y en la conclusión, señoría, que es corta, la voy a leer completa, dice: en el momento del examen, adulto mayor de 61 años con parálisis parcial de hemicuerpo izquierdo, sin control de la micción, que requiere asistencia para la deambulación, bañarse y desplazamiento para la diuresis y deposición, presenta un diagnóstico de secuelas neurológicas secundarias a recepción de tumor cerebral no especificado, síndrome convulsivo secundario en abandono de tratamiento sin episodios recientes, hidrocele izquierdo que requieren valoraciones periódicas ininterrumpidas
por especialidades de neurología, neurocirugía, psiquiatría y urología, con exámenes paraclínicos e imagenológicos según su consideración, los cuales pueden efectuarse de manera ambulatoria. Eso, señoría, pues digamos es perdón, y aquí dice la autoridad judicial o carcelaria debe coordinar cuáles pueden efectuarse de manera ambulatoria. La autoridad judicial o carcelaria debe coordinar lo pertinente para garantizar su realización a través de los servicios de salud carcelarios o el servicio de la salud al cual tenga derecho el examinado. Solo con estas valoraciones por las especialidades asociadas como resultados paraclínicos o imagenológicos, si así lo consideran, se necesita, bueno, se determina el examinado. Entonces, señoría, aquí en este dictamen, en la conclusión, pues se habla de que el examinado, que no se puede establecer si en este evento, si bien el examinado tiene no una enfermedad grave, señoría, considera la defensa, pues que es que en este sentido se realizan, por ejemplo, aquí una serie de sugerencias, tales pues que necesita unas remisiones a una serie de especialistas, señoría, y que la defensa ha intentado, la defensa ha averiguado, pues, para que en el centro donde se encuentran se le pueda garantizar esas consultas, señoría, con las respectivas especialidades, y allá me dicen que es complicado para sacar al señor para pues para todas estas diligencias, señoría. Entonces, si bien, señoría, aquí el dictamen, digamos, en cuanto a la enfermedad que tiene mi patrocinado, considera la defensa, pues que con los elementos que se describe ahí, con la historia clínica, con las historias clínicas, que fue el insumo que tuvo el perito, pues, para tomar esta decisión, señoría, no considera que no es necesario, pues, dilatar este procedimiento en el sentido de que hay que nuevamente remitir al señor a otras valoraciones con distintos especialistas, señoría, pues porque esto nos llevaría demasiado tiempo, señoría, y considera, señoría, la defensa, pues digamos, haciendo una interpretación no tanto pues tan exegética, sino como un poco más desde el punto de vista humanista, señoría, aplicando, digamos, aquí el constitucionalismo humanitario, como lo ha expresado la Corte Constitucional en algunas sentencias, señoría, pues que efectivamente las patologías que padece mi patrocinado, tal como se describe en este dictamen, señoría, pues puede concluir uno que son graves, señoría, independientemente pues de que sí necesite hacérsele otro tipo de tratamiento, pero que pues precisamente en el centro de internación donde está, señoría, es difícil garantizarle todo este tipo de exámenes, precisamente pues porque es una persona, primero que es una persona de edad, segundo porque en el centro de reclusión donde se encuentra ha sido difícil, incluso, señoría, hasta para realizarle este dictamen siempre hubo inconvenientes. Entonces, señoría, considera la defensa en ese sentido que este dictamen, que si bien al final no es concluyente, de sus consideraciones y de la estructura pues del examen sí se puede concluir que mi patrocinado sí adolece de una enfermedad grave, señoría. Y como vuelvo y reitero, señoría, pues someterlo nuevamente o solicitar pues toda esta cuestión de exámenes con los especialistas que se sugiere, señoría, pues esto nos haría un trámite demasiado extenso, señoría, y pues que eso lo que pretende la defensa precisamente es que el señor, merced a esos padecimientos que tiene, pues su estadía, señoría, en el centro carcelario donde se encuentre, pues no le garantiza bueno, una vida, mejor dicho, más digna, y pues precisamente eso es lo que pretende la defensa, ¿no? Pues que se humanice un poco la privación de la libertad del señor en el sentido de poderlo sustituir esta medida en su residencia, señoría, como quiera que su estadía, pues, por ejemplo, en la estación sur, que era donde estaba, precisamente me comentan, pues, de allá los custodios que el señor, como no controla esfínteres, pues él
se hace pues sus necesidades ahí en su cuerpo, no hay quien lo esté vigilando o quien esté pendiente pues, de él, señoría, las 24 horas, porque precisamente nosotros sabemos el tipo pues de hacinamiento carcelario que hay en todos estos centros y que no hay quien esté pendiente del señor, señoría, precisamente pues eso, señoría, pues también digamos por principio de humanidad, por principio de dignidad humana, porque sí repugna, señoría, con el principio de dignidad humana, pues que el señor tenga que estar en ese sitio y en esas condiciones y con esas patologías soportando una medida de aseguramiento cuando pudiera hacerse su estadía pues en prisión mucho menos tortuosa como sucede en este momento, señoría. Eso, señoría, en cuanto a la enfermedad, señoría, igualmente la defensa en este estrado pues iba a solicitar la declaración del señor Ibarra, señoría, pues para que nos dijera cuál es la situación, pues más que todo de hacinamiento y de la enfermedad que ha tenido que soportar el señor en la estación de Policía Sur, pero en el día de hoy pues me expresa que está de vacaciones y pues no se pudo contar pues con esa descripción de lo que él nos pretendía decir. Sin embargo, señoría, pues digamos que la situación es esa, el señor padece pues unas enfermedades que, como bien dice ahí, él no se puede valer por sí mismo, no controla esfínteres, tiene un problema también, como se decía aquí, de una laparotomía exploratoria. Entonces, señoría, considera pues que en virtud pues de ese principio, más que de legalidad, de humanidad, señoría, considera pues que en este caso usted mire pues la situación concreta del señor y si usted considera pues que es viable, señoría, sustituirle esa medida de detención intramural por residencia u hospital, señoría, como demanda el artículo 4, pues que así se proceda, señoría. Igualmente recordemos pues que este numeral 4 del 314, señoría, pues habla de una enfermedad, un estado grave, ¿no? Por enfermedad y cree la defensa pues que ese dictamen efectivamente nos describe una enfermedad grave y pues eso considera, señoría, pues que podría ser un insumo suficiente pues para proceder a sustituirle la detención preventiva a mi patrocinado. Igualmente, señoría, usted pues como lo pudo ver ahí o lo pudo observar en el momento en que se conectó, pues es una persona pues ya de edad y pues que el hecho pues de sustituirle la medida de detención preventiva en su residencia, pues más que todo sería un acto de humanidad y a eso, señoría, es que la defensa apela. Y nuevamente, señoría, pues recalcar pues que si bien aquí se hacen una serie de sugerencias, señoría, por parte del galeno pues que realizó, del perito que realizó el dictamen, señoría, pues para la defensa pues y para el centro de reclusión donde se encuentra mi patrocinado, es bastante dilatorio y bastante complejo que se le realicen toda esta serie de exámenes para luego proceder, señoría, a tener, digamos, una situación más concreta en cuanto al estado de salud de mi patrocinado. Igualmente, señoría, hay que tener en cuenta, pues, que aquí se habla de que en este dictamen se habla de que mi patrocinado, pues, necesita, ¿no? Que se le garantice, por ejemplo, medicamentos, que la medicación que se le da tiene que ser a tiempo, a horarios estipulados, necesita asistencia a terapias físicas, controles médicos con las especialidades médicas, señoría, y pues lógicamente eso es imposible que se le garantice, señoría, en el centro de reclusión donde se encuentra. Por eso, señor juez, la defensa solicita que de manera, pues, a título de sugerencia, porque si bien la norma habla de que es el juez el que decide, pues, si es en el hospital o en su residencia, la defensa solicitaría, pues, que se le conceda la sustitución en su residencia, de ser posible, señoría, en donde el señor estará al cuidado de su hermana Rita. Entonces, señoría, considera, pues, que en esas condiciones sería procedente concederle, pues, señoría, en este evento la sustitución domiciliaria, la detención en su residencia a mi patrocinado, pues por esas consideraciones. Igualmente, pues
en virtud también del principio, señoría, de proporcionalidad, señoría, y de necesidad, porque en este evento, señoría, si nosotros pues ponderamos los derechos que están en juego, señoría, y los fines constitucionales, pues lógicamente eso no variaría en ningún momento, señoría, sino que simplemente lo que se hace es hacer un poco más llevadero la situación del señor en el establecimiento donde se encuentra. Igualmente, señoría, pues como vuelvo y reitero, usted lo puede mirar ahí en el video, pues el señor se encuentra en un estado de salud pues un poco deteriorado, señoría, y pues eso considera la defensa pues que es lo que permitiría en últimas que se conceda esta sustitución, señoría, en ese sentido. Y por otro lado, señoría, pues citar la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, radicado 41-201 del 15 de mayo del 2013. En esto, pues, la Corte expresó que en tratándose de la causal referida en el numeral cuarto del artículo 314 de la Ley 906 de 2004, el legislador previó controles especiales al punto de disponer que esa condición de grave enfermedad pues debe estar soportada pues en un peritaje y que la decisión pues de que si se cumple en el lugar de residencia o en hospital pues eso ya es decisión del juez. Y en esto dice la Corte que la discrecionalidad del funcionario judicial en estos casos de incompatibilidad con la reclusión carcelaria no pasa por examinar aspectos ajenos a lo que la norma dispone, es decir, gravedad del delito, pena aplicable, peligro para la comunidad, es decir, esos aspectos no se toman en cuenta, sino simplemente que al juez le baste verificar que efectivamente el procesado, o en este caso el imputado, esté padeciendo una enfermedad grave y que ese sería pues el criterio suficiente pues para sustituir en este caso la medida intramural por una domiciliaria, señoría. Eso, señoría, entonces sería la petición concreta de la defensa, señoría, y de manera respetuosa solicito pues que si de considerar viable esta solicitud, pues de ser preferiblemente en su residencia. Eso sería todo, señoría. Los elementos materiales probatorios pues eran simplemente el dictamen y el acta, señoría, de las concentradas. No sé si a alguno, pues al señor fiscal o al señor juez le hace falta alguno de esos elementos. Gracias, señor defensor. Señor fiscal, ¿usted recibió los elementos materiales probatorios de parte de la defensa? Sí, señoría. Correcto, entonces, como estando en curso la intervención del señor defensor, hace presencia en la audiencia el procesado, le solicito por favor en la estación de policía que me dé sus datos de identificación, nombres completos, cédula de ciudadanía, lugar de residencia, número de teléfono de contacto. Señor, ¿me escucha en la estación de policía? Está apagado el micrófono. Buenos días. Buenos días. Por favor, que el indiciado me dé, perdón, el imputado me dé sus datos de identificación, nombres completos, cédula de ciudadanía, lugar de residencia, número de teléfono. Señor. Póngame que la dirección de donde vive y el nombre, cédula, dirección, teléfono ahí no tengo. ¿No tiene? Listo. Sí se tomó, se entendieron Sí, los datos señor. de don Leo. Sí, señor, muchas gracias. Por favor, puede apagar el sonido. Puede apagar el micrófono. Gracias, muy amable. Escuchar la intervención del señor fiscal, concedemos, del señor defensor, concedemos al uso de la palabra para que se pronuncie respecto a la petición formulada por la defensa del señor fiscal, doctor Yesin. Gracias, señoría. Señoría, hay una prohibición expresa legal en ese artículo 314, en el parágrafo primero, que prohíbe la sustitución de la detención preventiva tras el centro carcelario por la detención domiciliaria cuando la imputación se refiera a delitos de competencia de la justicia especializada. Pero si bien es cierto que existe esa prohibición, señoría, también es cierto que
había que preguntarse si en esas condiciones el señor se le estaría garantizando ese derecho a la dignidad humana en un centro de reclusión, por cuanto ni siquiera puede hacer las necesidades básicas en forma normal, pues. Ni siquiera eso puede hacer. Y todos sabemos cómo es el sistema de salud en las cárceles, normalmente. Ahora, en este sistema de pandemia que está sufriendo el país, no sé si eso habrá empeorado. Entonces, esa sería la pregunta. ¿Sería que se le mantendría ese derecho a esa garantía a la dignidad humana al señor recluido en un centro carcelario en esas condiciones de salud? Yo creería que no. Entonces, en ese orden de ideas, señoría, la Fiscalía deja a su consideración la decisión que en derecho corresponda. Gracias, señor fiscal. Procede el despacho de control de garantías entonces a resolver sobre lo solicitado por parte de la defensa del señor de que se le sustituye la medida de aseguramiento de prisión intramural que pesa en su contra por la detención en el lugar del domicilio de conformidad con lo expuesto en el artículo 314, numeral 4. Debo lo primero señalar pues, que dentro de la presente investigación se investiga a otras personas vinculadas a la misma por los delitos de concierto para delinquir, el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes por parte de una organización delictual, suministro de sustancias estupefacientes en la ciudad de Popayán, y a quien le fuera impuesta la medida de aseguramiento de detención preventiva de carácter intramural el día 10 de octubre del año 2020, atendiendo pues criterios en este caso de protección a la comunidad y comparecencia al proceso, especialmente de la protección a la comunidad de ese riesgo de reiteración, con lo que fue lo que se tuvo en cuenta en su momento por parte del juzgado segundo penal municipal de Timbio, Cauca, con funciones de control de garantías, que impuso la medida de aseguramiento de precariedad en esa ocasión por parte de la Fiscalía de la Estructura de Apoyo a la ciudad de Popayán. Esta intervención, para no ser extenso y entrar simplemente a la respuesta, ha señalado el señor fiscal que el señor defensor, perdón, que el señor se encuentra en un grave estado de salud y que por lo tanto amerita que sea trasladado o a una institución hospitalaria o preferiblemente al lugar de residencia de conformidad con lo establecido en el numeral 4 de la norma citada, para que pueda continuar allá su tratamiento penitenciario, en este caso el cumplimiento de la detención preventiva en condiciones de dignidad humana. Petición a la que la Fiscalía se ha señalado que existe una prohibición legal, en el mismo artículo 314, en tratándose de un proceso que es de conocimiento de la justicia penal especializada por el delito investigado, ha señalado también que debe tenerse en cuenta, dejando a criterio, de manera pues que dejando a criterio de la judicatura la decisión, de tenerse en cuenta esa situación especial y de grave enfermedad que presenta el aquí procesado. La norma citada por la defensa señala lo siguiente, dice el artículo 314, la detención preventiva en el establecimiento carcelario podrá sustituirse por la del lugar de la residencia en los siguientes eventos. La del numeral 4 señala que cuando el imputado o acusado estuviera en grave estado de enfermedad previo dictamen de médicos oficiales. El juez determinará si el imputado o acusado deberá permanecer en su lugar de residencia, en clínica u hospital. Es claro, entonces, respecto de que debe existir un dictamen de médico legal, que en este caso ha sido aportado por parte de la defensa, si bien tiene algunas inconsistencias que más adelante analizaremos, pues estará la base que tiene este despacho judicial para determinar la decisión a tomar en este caso. Ahora bien, en cuanto a la prohibición legal que efectivamente se da en el parágrafo del artículo 314, para que cuando la investigación se siga por delitos de conocimiento, en este caso de justicia penal especializada y delitos, entre otros, por el concepto para delinquir, tráfico, fabricación de porte de estupefacientes, señala que no será procedente la sustitución de la medida de aseguramiento por la domiciliaria.
Es pertinente señalar que la misma Corte Constitucional en la sentencia C-318 del 9 de abril de 2008 declaró condicionalmente exequible el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1142 mediante norma que modificó la presente disposición en el entendido de que el juez podrá conceder la sustitución de la medida siempre y cuando el peticionario fundamente en concreto que la detención domiciliaria no impide el cumplimiento de los fines de detención preventiva, especialmente respecto de las víctimas del delito y en relación exclusiva con las hipótesis previstas en los numerales 2, 3, 4 y 5 de la norma. O sea que, si bien existe esa prohibición, da margen esta sentencia de constitucionalidad que el fiscal, analizando la intervención y los argumentos de la defensa, en el caso concreto del numeral cuarto, pueda considerar si es factible o no la concesión de esta sustitución de la medida de aseguramiento. En este caso sí se hizo por parte de la defensa, ya al final de su intervención, un análisis en el sentido de que estos fines constitucionales que se tuvieron en cuenta por parte de la judicatura al momento de imponer la medida de aseguramiento, en especial de protección a la comunidad, pues pueden seguirse cumpliendo, digamos, ese propósito con la medida si se cumple en el lugar del domicilio, porque efectivamente esta persona va a continuar privada de la libertad y obviamente bajo la vigilancia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario. Por lo tanto, se darían los presupuestos que señala la Corte Constitucional que, para que a pesar de la expresa prohibición que existe de conceder y a la que hacía referencia el señor fiscal, la medida de aseguramiento, se tenga en cuenta que la medida intramural o la domiciliaria, perdón, en este caso, permitiría continuar con esos fines constitucionales que en su momento se tuvieron en cuenta por parte de la judicatura del juez de control de garantías de Quindío, Cauca, para imponer la medida de aseguramiento intramural solicitada. Y ahora bien, en cuanto al fondo del asunto en relación con la situación que se plantea por la defensa del estado grave de salud, que dice la defensa, tiene el señor, debemos señalar, sobre todo en relación con el dictamen médico legal que ha dado el día 22 de febrero del año 2021, recientemente, el señor, el médico David Andrés Ojeda Martínez del Instituto Nacional Penitenciario, Unidad Básica Popayán del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que señala respecto de la situación médica del señor lo siguiente. Dice que es un adulto mayor con 61 años, con parálisis parcial de mi cuerpo izquierdo sin control de la micción, evidentemente complicado en estas situaciones pues, de carácter penitenciario, que requiere asistencia para la deambulación, esto es que no se puede valer por sí mismo, repito, sin control de la micción, que requiere asistencia para la deambulación, bañarse y desplazamiento para diuresis y deposición. Presenta un diagnóstico de secuelas neurológicas secundarias a recesión de tumor cerebral, no especificado, síndrome convulsivo secundario en abandono de tratamiento sin episodios recientes, hidrocele izquierdo que requieren valoraciones periódicas ininterrumpidas por especialidades de neurología, neurocirugía, cuales psiquiatría y urología con exámenes paraclínicos e imagenologías según su consideración, los cuales pueden efectuarse de manera ambulatoria. La autoridad judicial o carcelaria debe coordinar lo pertinente para garantizar su realización a través de los servicios de salud carcelarios o del servicio de salud al cual tenga derecho el examinado, solo con estas valoraciones por las especialidades solicitadas con resultados paraclínicos o imagenológicos, si así lo consideran, se determinará si el examinado cursa o no con un estado grave de enfermedad. Debe solicitar nueva evaluación de médico legal cuando se cuente con lo anterior solicitado o cuando en su momento si se produce algún cambio en las condiciones de salud de la persona examinada. Vemos entonces, como hacía referencia hace un rato, hay si bien otros, o este servidor, veo que el señor fiscal tiene la misma inquietud, sin ser nosotros médicos especialistas en este caso,
si bien se nos presenta un diagnóstico, al parecer muy complicado, la situación de salud que presenta el señor, quien debe ser asistido para cumplir las funciones básicas de un ser humano, entre otras, para la misión, para el traslado, para el baño, que no controla esfínteres, que presenta consecuencias de una intervención quirúrgica a nivel cerebral, etc. Una cantidad de situaciones que se diagnostican por el mismo médico forense. Sin embargo, posteriormente en su conclusión final señala que esta persona debe ser sometida a varias valoraciones de otros médicos, de otras especialidades, para determinar finalmente si cursa o no un grave estado de enfermedad. Considero, pues obviamente, es contradictorio, creo que la defensa también hacía referencia a este hecho, porque el diagnóstico se nos presenta de por sí a los legos en este conocimiento de la medicina de un diagnóstico grave, sobre todo una imposibilidad de valerse por sí mismo de esta persona en el centro penitenciario, en el centro de detención preventiva en el que se encuentra, lo cual afectaría obviamente ese derecho fundamental a la dignidad que, aún siendo una persona privada de la libertad, se le restringen derechos fundamentales, entre otros ese derecho a la libertad. Pues otros derechos que, como el de la dignidad humana, no pueden ser restringidos en ningún momento y de ninguna forma, y debe garantizarse también ese derecho a la salud. Y aquí es importante recalcar también un aspecto que le parece fundamental a este despacho, y es el sentido del lugar donde se encuentra esta persona privada de la libertad. Vemos que aún se encuentra en un centro de detención de estos transitorios que se utilizan para cuando las personas son capturadas. Está en una estación de policía, cuando la obligación, en este caso del Estado, del INPEC y de las autoridades carcelarias, incluida la Fiscalía, es velar porque su traslado se hubiera hecho ya hace mucho tiempo a una estación, perdón, a un establecimiento carcelario a cargo del INPEC. Esta persona viene con medida de aseguramiento y en estas condiciones desde el 10 de octubre del año anterior, y sin embargo no ha sido posible desde ese tiempo hasta ahora que se ha trasladado de ese sitio de detención preventiva transitoria. Recordemos que estos sitios de detención preventiva transitoria solamente pueden albergar a las personas, dice la norma, el ideal de la norma, máximo por 36 horas. Y esta persona ya va a completar allá más de 4 o 5 meses privada de la libertad, en unas condiciones obviamente que conocemos todo de sobra, son de hacinamiento. Igual podría ser, pues podría considerarse en el centro o en los institutos penitenciarios carcelarios, donde considera este despacho que efectivamente no ha sido trasladado en atención a esas situaciones de hacinamiento que tienen esos centros carcelarios y a las situaciones, pues, de pandemia que se viven en este momento a nivel mundial. Pero lo que quiero destacar es que si es complicado que en un centro carcelario atendido por el INPEC, establecimiento carcelario de alta mediana seguridad San Isidro de la ciudad de Popayán, para el caso, si es complicado ya a veces prestarle la atención médica que una persona como la que aquí se nos presenta en su situación médica complicada que tiene, pues lo es aún más difícil en este centro de detención preventiva transitoria, donde se encuentra ya desde hace mucho tiempo, donde no se cuenta con un mínimo de servicios, ni siquiera, digamos, de enfermería básicos para atender una situación tan complicada como la que se presenta o que tiene el señor. Era la obligación del Estado hace mucho tiempo, 3 días después, que se le dio que se le impuso la medida de seguridad, era la obligación del pegarlo trasladado a un centro penitenciario donde, a pesar de las circunstancias, obviamente, cuentan con unas unidades de enfermería mucho más propias para la prestación de situaciones de salud, digamos, de carácter mejor, o las que tiene en ese sitio o esa estación de policía. En este caso quiero citar, aparte de la sentencia C-163 de 2019 de la Corte Constitucional, en la cual, previa una demanda, en razón a una demanda que se presentó de constitucionalidad respecto de parte del artículo 314 de este numeral cuarto, que dice que cuando el imputado o acusado estuviera en grado de estado de enfermedad previo dictamen de médicos oficiales, la discusión era si se requería
necesariamente de ese dictamen médico de médicos oficiales o que pudiera hacerse también por médicos particulares. En su momento la Corte Constitucional señaló que declaró exequible condicionalmente este texto, diciendo que si bien se requería ese dictamen médico oficial, podrían allegarse otros dictámenes de médicos particulares para determinar la gravedad de la enfermedad de la persona pues, que estuviera en esta situación como la que se nos presenta. Pero lo que quiero resaltar es de esta sentencia, citar unos apartes respecto de ese derecho a la dignidad de las personas privadas de la libertad y más en situaciones de enfermedad como la que presenta el señor aquí, objeto de esta medida de aseguramiento. Señala esta sentencia lo siguiente. Dice esta sentencia lo siguiente: desde otro punto de vista, el precepto acusado establece la necesidad del dictamen oficial para acreditar que el procesado se encuentre en estado grave derivado de enfermedad. Esto obedece al sentido de la medida examinada y al lugar institucional de la función médico-legal prestada por el Estado. Y enseguida añade, la sustitución de la reclusión en establecimiento carcelario por la detención domiciliaria es una consecuencia del principio de dignidad humana, este en el artículo 1 de la Constitución Política, que impiden mantener a una persona en reclusión formal si ello es incompatible con su vida, su salud o integridad. En especial se inscribe dentro de la responsabilidad estatal de velar por quienes se encuentran en el especial estado de sujeción que supone la privación de la libertad en el establecimiento carcelario. En ese marco, el legislador introdujo la exigencia de un peritaje oficial que determine las condiciones del procesado en la medida en que los servicios médico-legales llevados a cabo por el Estado, como refiere uno de los intervinientes, se proporcionan ante todo el interés de la función pública de la Administración de Justicia. Se tiene entonces que, y como lo resaltaba la defensa en este caso, lo que se atiende es a proteger ese derecho a la dignidad humana de esta persona que evidentemente está en una situación muy complicada de salud, a pesar del dictamen médico legal que reclama otras valoraciones adicionales para establecer esa gravedad y sobre todo esa incompatibilidad del estado de reclusión con su enfermedad o de la reclusión en el centro penitenciario con su enfermedad. Pues es evidente que está en una situación muy grave, más aún cuando no puede valerse por sí mismo para las funciones básicas que lo determinan como persona, afectándose evidentemente este derecho a la dignidad humana del señor al mantenerlo privado de la libertad en un establecimiento de reclusión no apto y no con las condiciones suficientes para atender a las personas privadas de la libertad durante largo tiempo. Cosa distinta sería de analizar si esta persona ya estuviese privada de la libertad en establecimiento penitenciario y carcelario, que hasta ahora no lo está, y no sabemos las razones por qué la Fiscalía no ha señalado respecto a cuáles las razones por qué esta persona no sea trasladada a un centro hospitalario, a un centro de reclusión penitenciario. Y es evidente que en el sitio donde se encuentra no es posible darle y prestarle la atención médica que requiere. Esos controles permanentes que señalan en el dictamen médico legal requiere para las varias afecciones que presenta en su estado de salud, y más aún cuando para atender sus funciones básicas esta persona no puede valerse por sí mismo, debiendo recurrir, diríamos en este caso sí, a la buena voluntad de otras personas privadas de la libertad en el lugar o de quienes ejercen las funciones de vigilancia de la Policía Nacional en ese centro transitorio de detención preventiva. Por lo tanto, es evidente que en este caso hay una vulneración a esas garantías de derechos fundamentales del señor en el sitio de reclusión en que se encuentra, y es evidentemente este juez de control de garantías quien debe entrar a garantizar esos derechos fundamentales de esta persona. Si bien no estamos en sede de una tutela de un estadio constitucional, pero sí se advierte esas funciones de este juez de control de garantías es una función constitucional y se advierte esa vulneración. Y hay evidentemente el cumplimiento de esos presupuestos que se dan al analizar el artículo 314 en su numeral cuarto, para que esta persona deba o pueda ser cambiado el régimen que tiene actualmente de detención preventiva de carácter intramural a uno, bien sea hospitalario o domiciliario, donde se le pueda prestar una atención adecuada por parte, bien sea de médicos y enfermeras o por parte de su familia, garantizándole a través de su OPS, pues obviamente la continuidad del tratamiento de todas las afecciones que presenta. En ese caso, entonces,
y como no existe no existe en este momento aún un concepto médico legal que nos permita a esta persona llevarla o trasladarla a un centro hospitalario, pues sería inocuo si se ordena, si no existe un mandamiento médico, pues no lo puede ordenar, se atenderá de manera favorable la petición del señor defensor para que sea trasladado y pueda continuar su detención preventiva en el lugar de su residencia, atendiendo estrictamente a la gravedad de la enfermedad que presenta, de las varias enfermedades que presenta y a la imposibilidad de valerse por sí mismo para la atención de sus funciones, de las funciones básicas de una persona, de un ser humano que tiene y que está registrado que presenta el señor. Esto está claro y está determinado en el mismo dictamen médico legal, donde dice el mismo médico legal que esta persona necesita asistencia para esas funciones básicas, como es incluso ir al baño, que presenta o que no controla sus funciones básicas, sus micciones, sus deposiciones, evidentemente, entonces, reitero, y si no puede valerse por sí mismo en esas condiciones donde no sea gran pueda atenderse de una manera mejor su estado de enfermedad, pues es evidente la necesidad que haya, en este caso, de sustituir esa medida por la solicitada por la defensa, donde evidentemente también, dado que va a estar privado de la libertad y de la vigilancia permanente y periódica por parte del INPEC, se pueden garantizar esos fines constitucionales que ha señalado en su momento juez que impuso la medida de aseguramiento. Esto es la protección a la comunidad y la comparecencia al proceso posteriormente. Por ello, entonces, se ordenará el traslado o se sustituirá la medida de aseguramiento de detención preventiva intramural que pesa en cabeza del señor por la de detención preventiva en el lugar del domicilio, en este caso, donde será atendido por su hermana Rita, quien me acompaña pues en su persona encargada de su cuidado. Igualmente, se señala que este traslado o esta autorización para su traslado a la detención domiciliaria comporta igualmente los permisos que se requieran para que sea trasladado para atenciones médicas o para consultas médicas cuando se determine por parte de la EPS en la cual se encuentra adscrito esta persona, se requiera, esto no es necesario, pues que cada que se vaya a hacer un traslado o deba ir a una consulta médica, se debe estar solicitando permiso para estas situaciones al INPEC. Se concede para esos efectos el permiso para las atenciones médicas que requiera. Para efectos de esta decisión, el señor deberá suscribir una diligencia de compromiso en la cual se compromete a cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 38b del Código de Procedimiento Penal, entre otras, permanecer en el lugar de residencia, no salir del mismo sin autorización permanente, sin autorización de la autoridad competente, salvo, reitero, para los tratamientos médicos o consultas médicas que requiera. Igualmente, de solicitar permiso cuando requiera salir para otras actividades, cuando requiera salir de su residencia. Igualmente, mantener un buen comportamiento, tanto individual, social y familiar, y las otras obligaciones que están establecidas en esa norma. A su condición o que se observa pues su situación económica, no se impondrá una caución prendaria, sino solamente juratoria, con esta, la cual se considera prestada con la suscripción de la diligencia de compromiso ya señalada. Esta decisión se notifica en estrados a las partes y contra la misma proceden los recursos de ley. Señor fiscal, ¿hará uso de estos recursos? Sin recursos, señoría. Por parte del señor defensor. Conforme con la decisión, señoría. Queda en firme en la fecha de la decisión, entonces, por no haber sido objeto de recursos y habiendo cumplido con el objetivo de esta diligencia, por terminar la misma siendo las 12:15 del mediodía. Doctor Jessin, doctor Diego, tengan muy buena tarde. Muchas gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor, que esté muy bien, doctor Diego, que esté bien. Hasta luego, doctora Estefanía.